Bueno, buenas noches. Dios los bendiga. Iniciamos tiempo de discipulado el jueves, una vez más. Un poquito tarde, pero bueno, disculparán, no hemos podido todavía conectarnos. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Bueno, Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por esta noche. Dios, agradecemos esta oportunidad que nos da, Señor, de una vez más reunirnos, Señor, poder predicar, Señor, impartir la palabra. Amado Dios, que tú nos permites tener. Es una bendición grande poder tener la Biblia, Señor, para poder estudiarla, para poder mirarla, para poder ahondar en ella, Señor, y poder también, Señor, poder descubrir, Señor, maravilloso, con mucha más ahínco, Señor, con mucha más intensidad, los propósitos que tienes para nosotros, Dios, la renovación del entendimiento, que es por el pensamiento que viene del Padre, Señor, que está plasmado en la Biblia que tú nos has otorgado, Señor, y que es nuestro alimento diario, Señor. En el nombre de Jesús, hoy te damos gracias a ti, Señor, por esta oportunidad, Dios, de una vez más también reunirnos, de una vez más, Señor, poder estar aquí en este tiempo, Señor, que es una bendición para todos nosotros, para aprender, para conocer tu voluntad, Señor, para poder seguirnos capacitando en los parámetros, Dios, en las herramientas, en los instrumentos que nos das para poder andar contigo de una mejor forma, Señor, con más claridad, Señor, con contundencia de la voluntad tuya, Señor, con el deseo, Señor, de un milagro producido en nuestros corazones, Señor, que es la palabra grabada en las paredes de nuestro corazón, Señor, con punta de diamante, Señor, con fuego allí grabada. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Dios, que todo esto sea para el beneficio nuestro, Señor, que todo esto sea para la gloria tuya, que todo esto sea para nuestro fortalecimiento, que todo esto sea para nuestra edificación, que todo esto sea, Señor, para consagrarnos, Dios, para bendecir a esta generación, a las generaciones postreras, Dios, a nuestros hijos, y, Señor, construir un legado, Señor, un legado que nos permita prepararnos, Dios, que nos permita, Señor maravilloso, ataviarnos, que nos permita a nosotros, Señor Santo, fundamentarnos, Dios, y adquirir el perfil, Señor, adquirir la envergadura, la altura, la profundidad, la anchura, Señor, del varón perfecto, Señor, el perfeccionamiento de los justos, Señor, a través de la obra de la palabra y del Espíritu Santo, Señor, en nosotros. Y también, Señor, caminar contigo, Señor maravilloso, seguirte, seguir tus pasos, imitarte, Señor, para que el fruto en nosotros sea rebosante y abundante. Y también, Señor, para que se aviven los dones que tú nos has dado, Señor, para la salvación de las almas, Dios, para el fortalecimiento, Señor, el engranaje, la coinonía, Señor, el ensamblaje del cuerpo de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos en esta noche y te damos gracias por esta oportunidad que nos das en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, contento de una vez más estar con ustedes. Me disculparán por el retraso, no suele ser así, pero a veces se presentan algunas cosas. Bueno, contento porque hemos vuelto, el Señor nos permitió tener unos días de descanso. Es necesario el descanso, hermanos, para poder recargar energías, para poder descansar la mente, el cuerpo, hermano, para poder iniciar un nuevo tiempo para la gloria de Dios, para el servicio del Señor. Amén. Saludamos a los hermanos que están allí conectados, que siempre con juicio, con perseverancia, con aplicación, están allí pendientes de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros el día de hoy. Y todo este tiempo hay gente que ha sido muy fiel, hermano, en todo este proceso de
que hemos tenido del discipulado, que para los que valoran las cosas realmente es de enorme bendición, hermano. Los padres espirituales, los ayos son elementales en la vida cristiana, hermano. Y todos ellos Dios los levanta para que nosotros podamos afianzarnos, hermano, en nuestro caminar con el Señor y toda la obra que Dios nos ha encomendado. Amén. Bueno, como usted sabe, hermano amado, hemos estado viendo, hablando acerca de las obras muertas. Estuvimos hablando de las obras muertas que están consagradas en Gálatas capítulo 5. Las obras de la carne son llamadas en ese pasaje bíblico. Y ya la agotamos, la última de ellas, hablábamos acerca de lo que eran las orgías. Y nos enfocamos en eso, en la última parte, las borracheras, en las orgías y lo que la palabra dice, y todo aquello semejante, dice la palabra, que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios, no hará parte del reino de los cielos. Y yo les había mencionado, mis hermanos amados, que dentro del marco en el que estamos, que es el arrepentimiento de las obras muertas, que es el primer fundamento. Imagínense, todo este tiempo hemos hablado acerca del primer fundamento. Y habíamos arrancado con el Sermón del Monte, tomando el Sermón del Monte como un indicativo, una señal, una descripción de obras vivas que vienen a reemplazar las obras muertas de las que tenemos que despojarnos. Y mirábamos todas las bienaventuranzas y todas las características allí descritas y expuestas por el Señor en el Sermón del Monte. Y pasamos pareciera como si fuera un intervalo entre lo que son las obras vivas, pero también lo que son las obras muertas. Yo les había mencionado que cuanto a obras muertas hay varias listas. Una está en Gálatas, otra está en Apocalipsis, otra, y usted puede encontrar varias, en Salmos puede encontrar otras. Vamos a estar viéndolas, pero el día de hoy no vamos a hacer un intervalo, vamos a intercalar, hoy vamos a empezar a hablar de una lista de obras vivas, que puede ser obras en activo, o sea, obras que nos indican que tenemos que poner algo en acción, o también obras vivas que tienen que ver con omisión, con dejar de hacer ciertas cosas. Y para ubicarnos, mis hermanos amados, quiero que vayamos al libro del profeta Isaías. Isaías, ubíquese usted en el capítulo 33 de Isaías. Estará escuchándose bien, espero que sí. Isaías 33 es un pasaje que a mí me gusta mucho, porque Isaías tiene una revelación muy especial acerca de lo que es el Mesías. Por excelencia, la gran parte de la obra de Isaías es muy quirúrgica al describir el advenimiento del Mesías, o hablar acerca de quién es el Mesías que va a venir a salvar a su pueblo, ¿sí? Y en ese orden de ideas, Isaías tiene una revelación muy grande acerca de lo que es Dios. En estos días he estado leyendo un libro muy interesante que se llama Historia de los Judíos, de Paul Johnson. Cuando usted lee ese tipo de cosas, es un libro muy, muy aplicado, muy acucioso acerca de la historia del pueblo judío, de cómo se conforma el pueblo judío No, está bien. Desde que se conforma el pueblo judío, básicamente podemos considerar que desde que se llamaban hebreos y desde que aparece Abraham como la punta de lanza de un pueblo, después vino Isaac, Jacob, bueno, usted conoce la historia, las 12 tribus y ahí todo el pueblo de Israel, el fraccionamiento del pueblo de Israel entre 10 tribus del norte y 2 tribus del sur, la mimetización en medio de las naciones de las 10 tribus del norte y la prevalencia de las 2 tribus del sur y de los disidentes de las otras tribus, que después se convierte en lo que se conoce como el pueblo judío, que es básicamente la forma en la que nosotros hoy hablamos acerca de de Israel. En la época de los reinos, los judíos eran los del reino de Judá, que eran Judá y Benjamín,
Pero hoy en día podemos decir que los judíos son todos aquellos que provienen de las 12 tribus de Israel. Es la forma contemporánea en la que nosotros hacemos alusión al pueblo hebreo israelita escogido por Dios. Y en ese libro, se llama Historia de los Judíos, el autor habla acerca de cómo el pueblo judío considera a los profetas. Ellos hoy en día, el pueblo judío hace un especial énfasis en la importancia de los maestros de las escrituras. Los expertos en el escrito más importante para los judíos, que es la Torá, que es la Biblia hebrea, y hay otros 2 libros que se llama el Talmud. El Talmud es como una especie de jurisprudencia acerca de la ley escrita y la ley oral, que también aparece la ley oral, que se me olvida el nombre. Bueno, está el Talmud, la ley oral, y el libro más importante, que se llama la Torá. Y ellos resaltan mucho esto por el tema religioso, que para ellos es tan importante, y también la parte cultural judía. Y para ellos los profetas vienen siendo unos personajes importantes, muy importantes, pero que son como una especie de élite bastante particular, siendo una de las características personas que tuvieron encuentros muy poderosos con Dios. Para ellos, por excelencia, el profeta más grande de todos es Moisés. Más allá de por haber sido un profeta, fue porque fue la persona que Dios utilizó para exponerles a ellos o enseñarles a ellos lo que hoy es tan importante para ellos, que es la Torá, la ley escrita que Dios le mandó a escribir y enseñar a Moisés. Pero también los profetas, los demás, los que están contenidos en la Biblia, son muy importantes. Y ellos dicen que fueron hombres muy especiales, que tuvieron encuentros sobrenaturales y bastante especiales con el Señor, muy exclusivos de ellos, muy exclusivos. Y uno de ellos es el profeta Isaías. ¿Y por qué digo esto? Porque Isaías habla de cosas muy tremendas acerca de que solamente un hombre que ha tenido una experiencia muy personal y un cara a cara con Dios pudiera describir o mencionar. Y en el capítulo 33, ubíquese usted ubíquese en el versículo 13, arrancaremos desde allí para que podamos entender. El capítulo 33 tiene un título, hermano, que dice el Señor traerá salvación, Jehová traerá salvación. Pero entonces, ¿en qué consiste la salvación? Lo analizaremos y iremos entendiendo las obras vivas por acción y por omisión que aquí el profeta Isaías, por revelación de Dios, está estableciendo. Entonces, el versículo 13 dice lo siguiente. Dice, oíd los que estáis lejos, dice, lo que he hecho, y vosotros, los que estáis cerca, conoced mi poder. Dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Paremos ahí. Paremos ahí. Miren lo que está diciendo el profeta aquí. Esto no es una invención, no es una analogía, no es una alegoría, no es algo mítico ni fabulesco de lo que está hablando aquí el profeta Isaías. Está hablando de algo que él vio. ¿Qué fue lo que el profeta vio? Es una revelación, está exponiendo una revelación que está partida. Hay un escenario preocupante. ¿Cuál es el escenario preocupante? Dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Aquí hay un par de problemas. Primero, un grupo de pecadores asombrados e hipócritas. Pecadores asombrados e hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? Los hipócritas son aquellos que, siendo pecadores, aparentan no ser pecadores. Son aquellos que, siendo malvados,
tratan de dar a entender a la humanidad o a la sociedad, a los que los rodean, que son hombres buenos. Esos son los hipócritas. Y ellos dice que esos pecadores hipócritas están asombrados. ¿Por qué? Porque hay delante de ellos unas llamas eternas, un fuego consumidor. ¿Qué es un fuego consumidor? Un fuego que está hecho para todo lo que allí cae ser destruido, devorado, ser calcinado. Entonces dice, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Entonces hay pecadores que por ser pecadores, la única expectativa que tienen ante esas llamas eternas. Ahora, ¿de quién está hablando el profeta acerca de las llamas eternas? El profeta está haciendo una descripción de Dios. Dios, dice la palabra, es fuego consumidor. Dios es fuego. Cuando el Señor aparece en el monte, porque el pueblo de Israel fue levantado, fue sacado de Egipto en un escenario absolutamente sobrenatural. Entonces, en ese escenario sobrenatural hay dos manifestaciones muy importantes. Una es en el monte Horeb, en la cima del monte, donde desciende la Chequina de Dios. Allí, la Chequina de Dios es algo, no es solamente una nube, hermano. Y se lo digo no solamente porque la Biblia lo dice, sino que también yo en algunos momentos he visto la nube de Dios. La nube de Dios no es solamente una nube que posa, que tenía un atributo benigno, bondadoso con el pueblo de Israel, que era hacer para ellos más llevadero el caminar por el desierto, porque les proporcionaba sombra, o sea, esa nube tapaba el sol incandescente, implacable del desierto, pero esa era la labor mínima que Dios hacía. Pero la manifestación de la nube no era simplemente una nube, sino que dentro de esa nube ocurrían cosas impresionantes. Dentro de esa nube hay fuego, dentro de esa nube hay rayos, dentro de esa nube hay una gloria condensada completamente palpable en lo sobrenatural y en lo natural. Cuando hay un documental de alguien que, se me olvida el nombre, de alguien que señala el lugar correcto donde existía el monte Horeb. Parece ser que el monte Horeb, que hoy dicen que es allí, es un dato incorrecto. El monte Horeb quedaba en otro lugar. Y él mostraba cómo ese lugar, los musulmanes, que son los que es el monte Horeb, y toda esa zona es la zona limítrofe entre Egipto, entre el Medio Oriente y Arabia Saudita. Parece ser que el verdadero monte queda cruzando completamente el Mar Rojo, pero ya en el área de Arabia Saudita. Lo que pasa es que usted tiene que entender, hermano, que los lugares de peregrinaje, las peregrinaciones son piedra angular de la religión católica. Entonces la religión católica se lucra tremendamente con la economía de los peregrinajes. O sea, usted cada vez que paga un boleto para los santuarios, cada vez que usted deposita un dinero para los ídolos, para los lugares sacros de los católicos, usted está haciendo un aporte para el sostenimiento de la infraestructura eclesial de la Iglesia Católica. Entonces, para ellos el peregrinaje, o sea, pasar por lugares sagrados, entre comillas, esos lugares sacros, es muy importante. Entonces, ellos tener un monte Horeb donde la gente va y dice, aquí fue donde estuvo Moisés, aquí fue donde Israel recibió la ley, es muy importante porque la gente va a andar aportando su dinero a ese tipo de causas. Pero parece ser que el verdadero monte no queda allí, sino que queda allá en la zona de Arabia Saudita, que es una zona musulmana. Y si hay algo que los musulmanes aborrecen es el cristianismo. Entonces él mostraba, eso está en un video, eso está en un documental, que ese monte está rodeado por unos cercos, también parece que está militarizado, y muestra una serie de inscripciones, también muestra el lugar donde aparentemente brotó el agua de la peña, y muestran el monte. No es un monte muy alto, es más bien un monte más bien pequeño, pero muestra cómo la parte superior del monte, el cono del monte, es como si fuego lo hubiera quemado. Y es muy certero esto, hermano, porque fue muy particular y se queda uno pensando en eso, porque alguna vez tuve una visión celestial donde veía el trono de Dios, el Padre del trono más pequeño pero muy glorioso para el Hijo, y también veía un lugar desde donde despegaba el Espíritu Santo.
La base de ese lugar donde el Espíritu Santo despegaba, que estaba como quemadita, como si tuviera unos tiznes como cuando usted ve que las plataformas de despegue de las naves espaciales dejan una huella del fuego, de la llama, que los propulsores, que hacen despegar a los cohetes dejan. El Espíritu también deja como una huellita, una marca allí de un fuego que sale de él, y en las losas celestiales está el registro de eso. Allá en el monte hay un registro de que algo muy poderoso, en este caso es la nube de Dios, está allí. Entonces, una de las manifestaciones más gloriosas de Dios en el desierto fue la nube del Señor. Y como le repito, la nube está compuesta como de una bruma llena de diamantes y resplandecencias, un polvo de diamante, y hay rayos que atraviesan por un lado y por el otro. Hay fuego dentro de la nube. Pero también está la columna de fuego, que era la que descendía no en el monte, sino sobre el tabernáculo, que tenía también, era la manifestación sobrenatural de Dios sobre el tabernáculo, pero también era la columna que protegía a Israel del frío del desierto. Entonces, Isaías nos describe la naturaleza de Dios. Dios no puede ser medido a través de los parámetros que los científicos utilizan para analizar todo lo creado o los elementos del universo, no. Pero si usted me lo dice a mí, Dios está hecho de fuego. Dios es un ser espiritual que podríamos decir que está hecho de fuego. Y todo su entorno y todo lo celestial, porque también por la misericordia y la gracia de Dios también he podido ver el cielo, todo está hecho como de materiales vivos, como de fuego en el cielo. Cuando usted mira en Apocalipsis al final las características de los materiales celestiales, es como si todo estuviera vivo, como si todo estuviera hecho de fuego. Entonces Isaías tiene una revelación de la naturaleza, de la sustancia espiritual de Dios, en la que su principal característica es fuego, como un plasma. Ahora conocemos el plasma, por ejemplo, el sol. El sol no es una llamarada simplemente, o una bola de fuego. El sol es plasma. En el sol, la tecnología hoy para nuclear, la tecnología para producir energía nuclear se basa en las fuerzas físicas que hacen que en el sol y en las estrellas se produzcan energía a través de la fusión y la fisión nuclear. Ahora, si estos son cosas que Dios ha creado, ahora imagínense cómo es Dios. Dios es un fuego consumidor. Aquí hace lo mejor posible Isaías para decir quién es Dios. Es fuego, está hecho, es vivo y es fuego, y es un fuego que además consume. Por eso el Señor, una de las primeras cosas que le dice a Moisés de Moisés, Josué, y porque un momento en que Moisés sube con los sacerdotes, con Aarón y otros sacerdotes, y Josué también sube, queda a mitad de camino. Esa fue la primera subida, ya después solamente sube Moisés, y Josué siempre se queda a mitad de camino en el monte para esperar al profeta. Dios le dijo a Moisés, hay que cercar el monte. Y dice la palabra que todo aquel que pasara ese perímetro iba a morir. Entonces, no simplemente hay que mirarlo como un Dios que no quería que el pueblo pasara. ¿Sí? No solamente habla de la distancia espiritual que había entre Dios y ese pueblo, y tenía como intermediador a Moisés, sino también es un contraste de naturalezas. Así como usted no puede meterle la mano a una llamarada, no le puede meter la mano a una fogata, o no le puede meter la llama a un plasma vivo, usted, asimismo, nadie puede acercarse a Dios sin ser consumido, y especialmente consumido por tener las características del pecador. O sea, si hay algo que está hecho, hay algo que el fuego de Dios consume con especialidad, es el pecado al pecador. Y en este caso particular, especialmente a aquellos que siendo malvados se consideran buenos, que es lo que la palabra llama hipócritas.
Entonces, el profeta está escribiendo un problema que hoy es vigente. Pero bendito sea el Señor, aunque hoy es vigente, tenemos ya el mecanismo, tenemos ya la estrategia, tenemos ya el plan desarrollado para que todo aquel que quiera librarse de ese escenario pasmoso, de ese escenario terrible, lo pueda hacer. Ahora, me medito en algo, porque muchas personas hoy están escandalizadas porque la NASA descubrió, unos observadores chilenos descubrieron que hay un asteroide que al parecer pudiera estar en ruta de colisión con la Tierra. Ellos hacen unas evaluaciones y dan un porcentaje de posibilidades de que ese asteroide pueda chocar con la Tierra. Es un asteroide más o menos, tiene entre 40 y 80 metros de diámetro. Más o menos es igual de grande a uno que cayó a comienzos del siglo XX en los bosques siberianos de Rusia y destruyó una enorme zona boscosa. Ahora, un 3% estamos hablando de más o menos un 3% es unas 30 veces, 33 veces, o sea, una de 33 veces. Estamos hablando de una posibilidad de 33 de que caiga sobre la Tierra. Y de ser así, caería una franja que va de Colombia, pasa por Venezuela, parte del Océano Atlántico, a algunos países de África, y llegaría la franja de la posibilidad estaría abarcando lo que es la India, Sri Lanka y hasta casi llegando a China. Entonces, claro, la gente que vive en esas zonas pues empieza a hacer chistes o mofas, algunos hacen mofas, algunos se escandalizan, otras personas más temerosas comienzan ya a preguntarse, bueno, ¿será que va a caer sobre mi ciudad, sobre mi cabeza? ¿Es que va a destruir Bogotá o que va a destruir a Caracas? Bueno, en fin, la gente empieza a enloquecerse con estas cosas. Porque empiezan a imaginarse no solamente lo que nuestra mente es capaz de reproducir, sino también ya nosotros tenemos una influencia hollywoodesca bastante rica de cómo un asteroide puede producir un desastre colosal en un lugar como la Tierra. Y eso me habla a mí del temor que el hombre le tiene a algo como eso, que es sencillamente una bola de fuego que consume un perímetro a puro fuego, como el temor que le tienen los hombres a una bomba nuclear. Que son las bombas nucleares de hoy son muchísimo más poderosas que las que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki. Estamos hablando de bombas 200, 300, 500 veces más poderosas que la bomba de Hiroshima y la de Nagasaki juntas. Y el hombre piensa en estas cosas y le aterra. Entonces, eso es básicamente lo que el profeta Isaías está diciendo. Hay un escenario aterrador. Y lanza la pregunta como quien quiere tratar de encontrar una aguja en un pajar. ¿Quién de nosotros morará en ese fuego consumidor? Está hablando de una imposibilidad. ¿Quién puede? Es como el que dice, no, me voy a ir para Mercurio a vivir en Mercurio. No puede porque las temperaturas de Mercurio son extremas. O aquel que quiere vivir sin un traje espacial en la Luna. Son extremas. En el lado oscuro un frío aterrador y en el lado donde pega el sol un sol abrasador. Una de las grandes dificultades de llegar a Marte es la hostilidad de la atmósfera y del ambiente de Marte, donde la noche es extremadamente fría y el día es extremadamente caluroso. Y allá es donde quiere ir el hombre, porque el hombre es así. En vez de mejorar su vida en la Tierra, está buscando otro planeta para dejárselo a sus hijos. Pero entonces eso me habla de lo aterrador del escenario. ¿Quién puede morar en el fuego consumido? O sea, es imposible. Dice, ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Ahora, a partir de allí el profeta comienza a decir quién. Pero entonces eso puede parecer que es aliviador o alivianante la noticia. Pero entonces yo quisiera hacer recordatorio de lo que dice Romanos capítulo 1. Capítulo 2 dice, no hay ni un hombre bueno, ni uno solo, dice la palabra, porque todos se apartaron de Dios y fueron destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos son pecadores y malvados. Pero entonces aquí el profeta está diciendo quién, y empieza a relatar, a decir quiénes son los que pueden habitar
en las llamas eternas. Amén. Entonces dice lo primero que dice en el versículo 15, dice, el que camina en justicia y habla lo recto. Primer ítem, hay varios ítems, ¿no? Dice, hay 1, 2, 3, 4, 5 ítems acá, o sea, 5, la lista pues tiene 5 descripciones. La primera dice, el que camina en justicia y habla lo recto. Ahora, suena muy conciso, parece que es muy claro lo que dice el profeta, pero cuando usted se pone a meditar, hay algo que vence al hombre y lo vence apabullantemente. Dos cosas, la ignorancia y la ignominia. ¿Qué es la ignorancia? El profundo conocimiento, en este caso particular, de la voluntad de Dios y de los términos en los que Dios describe su voluntad. Y la ignominia es un estado anacrónico, padeciente, terminal del hombre, a nivel espiritual especialmente. Es el ignominioso, o sea, un hombre maldito. La ignorancia y la ignominia hace que esto que pareciera que es tan claro no lo entendamos, porque dice el que camina en justicia y habla lo recto. Entonces aquí tenemos que preguntarnos qué es justicia y qué es lo recto, porque cada quien puede. El gran problema del hombre es andar por el mundo con su propio concepto de justicia. ¿Sí? Entonces, voy a poner un ejemplo. Hay un asunto como por ejemplo, el aborto. Para algunos, para muchos, el aborto es algo que está mal. No solamente desde lo moral y religioso, sino está mal, evidentemente está mal porque para Dios, el Dios verdadero, es un acto completamente reprobable y abominable para Dios. Es un homicidio, además que es un homicidio que ocurre en un contexto de vileza, porque estamos hablando de la desaparición de un ser supremamente indefenso. No tiene ninguna posibilidad de defenderse. Pero entonces para unos es moralmente lamentable, espiritualmente lamentable, reprobable. Para otros hoy en día es absolutamente normal. Pues acá, respecto a este ejemplo, cada uno va con su justicia, que es la justificación por lo cual hace las cosas. Hay un libro muy interesante que se llama, que es una de las obras más importantes de la literatura universal, que se llama Crimen y Castigo. Crimen y Castigo, básicamente es la historia de un hombre en una ciudad llamada San Petersburgo, en Rusia, porque el libro lo escribió Dostoyevsky, que cansado de una señora usurera, una mujer ya mayor usurera, y de lo reprobable que eran sus actos de codiciosos en una sociedad padeciente, pobre, decide un día, por su propia causa y por una causa social, matar a la señora. A los que no le han leído el libro, les estoy casi que contando el libro. Y el libro básicamente trata el personaje principal se llama Raskolnikov. Raskolnikov se la pasa todo el libro tratando como de justificar que lo que hizo él está bien. Y entonces hay un momento donde se justifica porque la vieja era malvada, usurera, que se aprovechaba de la pobreza de otros, así como lo hacen los prestamistas, que se aprovechan de las precarias condiciones económicas de las personas para sacar usufructo bastante generoso y codicioso de eso. Entonces él se justificaba diciendo que era una persona malvada, que era una persona usurera, que era una persona que se aprovechaba de la pobreza de otros y que merecía morir. Pero su propia conciencia decía, pero ¿quién es él para ser el verdugo de ella? ¿O quién lo nombró a él verdugo? Y en el libro Raskolnikov cae fruto del peso de la conciencia. Entonces, cuando cada quien va con su propia justificación, tarde que temprano, la justicia verdadera, certera, la que tiene peso y autoridad, va a salir a relucir, a juzgar nuestras causas. Entonces,
No vale lo que cada quien piense. Cada quien puede pensar que las drogas son buenas y recreativas. Otros pueden pensar que deben ser completamente condenables y se tiene que perseguir con todo el peso de la ley a los carteles de la droga. Otros dicen que hay que legalizarla. Otros dicen que el matrimonio entre personas impúberes debe ser permitido. Otros dicen no, que la mayoría de edad debe ser a los 21. Y así cada país, cada persona, cada ente individual o colectivo anda manifestando su propia voluntad y su propia sensación de justicia. Entonces, cuando tenemos este problema, ¿cómo hacemos para aplicar la exención o la excepción que está el profeta Isaías manifestando para uno poder habitar en las llamas eternas y el fuego consumidor? Aquí hay un problema, hermano. Un problema. La palabra de Dios dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, cuando yo estudié la palabra, esa palabra que uno la estudia mucho, Dios me ayudó a traer a mi vida luz respecto a lo que es la justicia. Y una vez Dios me respondió, me dijo, la justicia soy yo, hijo. La justicia soy yo, Jesucristo es la justicia. Entonces uno ya entendiendo esto, uno dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de Cristo. Ya no es simplemente un hambre y sed de justicia. Ya no es simplemente acercarme a un tribunal o a un conjunto de leyes o a una jurisprudencia o a los juristas de los sistemas jurídicos y decir, oh, justicia. No, estamos hablando de un clamor, de un hambre, de una necesidad de Jesucristo. Y en este caso particular, esta analogía es aplicable a este pasaje. Cuando el profeta dice, el que camina en justicia y habla lo recto. Está enfermo, muy enfermo, el líder de la Iglesia Católica. Es el Papa, el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco. Para la Iglesia Católica y para todos sus seguidores, él es erróneamente, porque no tiene ningún respaldo doctrinal, el vicario de Cristo. Y ellos piensan erróneamente también que es un representante de alta jerarquía, de la más alta jerarquía del cristianismo que ha sido muy desfigurado y que hoy el mundo no lo reconoce como el legado de Cristo que deja en la palabra, sino como una religión más. Y el mundo católico está orando por su líder. Pero uno se pregunta, si la justicia es Cristo, es entonces Jorge Mario Bergoglio, es el nombre real de este hombre, un hombre justo, hermano. Para los católicos lo es, porque su apariencia sentado en ese lugar es cuando él es el primer jesuita o el primer jesuita en muchos siglos que se sienta en la silla papal. Decidió escoger ya no un crucifijo de oro que es característico de los papas, sino un crucifijo de acero, para darle a entender al mundo católico especialmente, que es un hombre humilde y un hombre moderado, un hombre manso. Y sus ropajes le hacen pensar a los que creen en ese hombre que es un hombre justo, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando entendemos que Cristo es la justicia y que caminar al estilo de Cristo es la primera alternativa que tenemos para habitar en las llamas eternas de Dios. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el cielo es eso, el cielo es el fuego de Dios rampante. Entonces, si el fuego de Dios es rampante y la misericordia de Dios desea que habitemos en ese lugar, lo mejor que nosotros podemos hacer es comprender cuáles son las condiciones, las cláusulas y las exigencias que Dios está demandando para aquellos que quieren habitar en ese lugar. Entonces, si la justicia es Cristo y todo lo que Él representa en sus palabras, en sus actos, en los evangelios, en las palabras apostólicas, en la Biblia misma, entonces pregunto, ¿Jorge Mario Bergoglio es un hombre justo o es un hombre injusto?
usted va a tener que responder que es un hombre no solamente injusto, sino marcadamente injusto. Porque hace parte de una plataforma espiritual y religiosa que omite una enorme cantidad de verdad a sus propios agregados y a sus propios áulicos, que son los integrantes de la Iglesia Católica. Y ya con solo eso, la omisión de la verdad, sumado a los actos que notoriamente Dios reprueba en la Biblia, como la idolatría, la pedofilia, la pederastia, la corrupción, la codicia, la usurpación. Entonces estamos hablando del representante de una institución notoriamente injusta, ¿sí? Notoriamente injusta, porque es algo completamente y diametralmente opuesto a la verdad que es Cristo. Nuestros ojos tienen que ser puestos en el Señor Jesucristo. Él es la justicia. Por eso nosotros empezamos a mirar el Sermón del Monte. El Sermón del Monte viene siendo la exposición jurídica que plasma un nuevo tiempo para un nuevo pueblo de Dios. Eso es lo que Cristo hace. Y el Señor dice, el que quiere ser mi discípulo, esto es un discipulado, tiene que andar como yo anduve. Tiene que poner en práctica lo que yo he hablado. Entonces, ahí está. Ese es el que camina en justicia. Ese es la justicia, dice. Ahora, este es un libro, el libro de Isaías, es un libro que se escribió en un idioma que es el hebreo, ¿no? Y en el hebreo, cuando hablamos de justicia, la palabra que se utiliza para justicia es la palabra sadik. Se lo deletreo, dice T-Z-A-D-I-K, T-Z-A-D-I-K, sadik. Dice, se utiliza para referirse a las personas justas y piadosas. Entonces, cuando el profeta está diciendo el que camina en justicia, o sea, los sadik, justos y piadosos, ellos podrán habitar en las llamas eternas. Ahora, ¿qué lo hace a uno un sadik? ¿Qué lo hace a uno un sadik? Porque hay una cosa que hace erróneamente la Iglesia Católica. La Iglesia Católica comete una herejía muy grande y es decirle al pueblo, mantener al pueblo ignominioso, ignorante en una absoluta mediocridad. Porque ellos hacen un acto que es el acto de la beatificación. ¿Cómo opera el acto de la beatificación? Ellos tienen sus investigadores, generalmente son dominicos o jesuitas o capuchinos, bueno, estas órdenes especiales franciscanos. Ellos envían una serie de investigadores que recorren el mundo para mirar a ver qué hombre o qué mujer religioso de la Iglesia Católica se le pueden atribuir cosas sobrenaturales y empiezan a estudiar estos actos sobrenaturales y después de la meditación, de una indagación basado en parámetros que ellos tienen, que llegan a considerar a alguien que hizo algo milagroso, sobrenatural, como digno de ser llamado santo. O sea, para que alguien sea llamado santo en la Iglesia Católica, tiene que tener una serie de características, y es curioso porque de hecho lo que pareciera ser un alto estándar, resulta ser un estándar muy pequeño comparado con el verdadero cristianismo. Se lo voy a poner en estos términos. Aquí hay una famosa santa católica antioqueña, se me olvidó el nombre, la madre Laura, que era. Ella se le atribuyó un par de milagros de sanidad allá en el pueblo donde ella vivió. Y esos dos actos de sanidad para la atmósfera católica es un suceso completamente revolucionario que le permitió a esta mujer ya post-mortem ser nombrada como una beata o una santa. Pero si usted se pone a pensar, los verdaderos siervos de Dios que actúan en los dones del Espíritu Santo, cuántas cosas Dios no ha hecho a través de ellos, cosas poderosas. De hecho, yo mismo Dios he visto cómo a través de las oraciones y del poder que Dios ha puesto en uno, ocurren muchas cosas sobrenaturales, sanidades, milagros.
Y ese no es el parámetro que Dios utiliza para llamar a alguien santo. Ahí hay un error. El parámetro que Dios utiliza para llamar a alguien santo es solamente uno. Se llama la sangre de Jesús. ¿Cómo un pecador se convierte en santo? Cuando la sangre de Cristo ha lavado los pecados y las manchas de ese pecado. Somos santificados en la sangre. ¿Cómo opera esto? No es algo que ocurre simplemente por invocar la sangre de Cristo. No es algo que opera porque me santigüé o porque me recé el novenario católico de la sangre de Cristo. No. La palabra de Dios dice que la salvación es sobrenatural y que opera desde el poder de Dios por el poder del Espíritu Santo y la gloria de Dios. ¿Cómo opera esto? La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo toma las vidas de los que predican la palabra, de los que evangelizan, de los que imparten el testimonio del Señor Jesucristo, y en el poder de la palabra y el Espíritu Santo le dicen a los pecadores: usted es un pecador. El Espíritu Santo convence al pecador de su condición y el pecador se arrepiente de sus pecados. ¿Qué es arrepentirse? La palabra arrepentimiento no existe realmente ni en el hebreo ni en el griego. La palabra arrepentimiento. Lo más cercano a arrepentimiento es volver al camino, se llama. Y volver al camino sencillamente es eso. Usted se desvió de un camino, tiene que tomar la ruta correcta. O si va por el camino contrario, devolverse por el camino correcto. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es estar convencido de que soy pecador y decidir no serlo más. Cuando yo me arrepiento, poniendo los ojos en aquel que derramó la sangre, esa sangre espiritualmente me limpia de pecado. Ahí yo soy santificado. Me convierto en santo de Dios. Y el proceso se perfecciona cuando soy nacido del Espíritu Santo, adquiriendo en mi corazón la naturaleza de Cristo. La naturaleza que ama lo del Padre y aborrece el pecado, o sea, se llama el nuevo nacimiento. Eso es el Evangelio. Y ya en esa condición, el Señor dice entonces, el ancla está puesta en el lugar santo. Entrad confiadamente al lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? El lugar donde reverbera el mayor poder del fuego de Dios. El Señor Dios dice: ahora que ha sido lavado por la sangre de Cristo, ahora que ha recibido mi Espíritu Santo que ha descendido sobre aquellos que invocan mi nombre, ahora pueden acercarse al lugar más santo de todos y no morir en medio del fuego que todo lo consume y en medio de las llamas eternas. Entonces nosotros podemos vivir eso desde acá de la tierra, entrando en la dimensión de Dios. ¿Ves? El profeta está diciendo: ¿quién podrá habitar en las llamas eternas? El que ha sido lavado por la sangre de Cristo, el que hace la voluntad de Dios y el que ha nacido de nuevo. Ese puede habitar con Dios y no perece, pero todo aquel que pretenda lo contrario va a ser consumido. Y de hecho, aquel que no haya aceptado esta propuesta, un día Dios vendrá y traerá su fuego sobre la tierra un día será destruida. Esta naturaleza, esta primera creación será removida con todos los que no se arrepintieron. Y Dios va a traer una nueva naturaleza y una nueva creación. ¿Correcto? Entonces, el que camina en justicia y habla lo recto, ese es el sadik, el que estamos hablando. Ese es básicamente lo mismo. Entonces dice sadik es un término utilizado en el judaísmo rabínico. En la Biblia, la justicia es una ley inmutable que es responsable de las consecuencias de las acciones. Esto no es simplemente creer en algo, sino entender ese algo. Entonces, ¿quién es el justo? El justo, por inspiración divina, por el Espíritu Santo, que ha sido lavado por la sangre de Cristo, entiende que aceptar al Señor, aceptar la ley de Dios, obedecerla, tiene unas consecuencias absolutamente positivas. Y justas, que se vuelven justas por medio del sacrificio de Cristo. ¿Cuáles son? La vida eterna en medio del fuego de Dios, en la ciudad celestial, en la nueva Jerusalén, en el reino de los cielos. Pero también entiende, hermano,
que ha sido librado de unas consecuencias justas del que prevalece en la maldad. ¿Cuál es? La condenación, el infierno, la muerte eterna. Entonces el sadik se hace sadik entendiendo estas cosas, dice. Dice que es responsable de las consecuencias de las acciones. La obediencia a los mandamientos de Dios hace que las personas sean rectas. Obedecer a Dios es el mayor acto de amor por Dios. Como le digo yo a mis hijos, rico los abrazos, rico los mimos, pero yo prefiero que más que sean obedientes y menos besucones. Así es Dios. No seamos emocionales, no le prometamos cosas, no afloremos en lágrimas, sino más bien obedezcamos a Dios. Amar a Dios es obedecerlo, su propuesta, sus mandatos, completamente expuestos para ser entendidos y aplicables por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Dice, la obediencia a los mandamientos de Dios hace que las personas sean rectos y esta rectitud les hace merecedoras de recibir las bendiciones prometidas. Merecedoras en Cristo. Antes de Cristo, pues eso es la gracia. Pasamos de ser pecadores a ser justos y recibimos por el merecimiento ya de ser sus hijos las bendiciones prometidas. Dice la palabra hebrea sedaka, significa solidaridad y justicia. Tiene su raíz en la palabra sedek, que significa justicia. Sedaka significa restituir el derecho de un semejante a vivir con dignidad. En el judaísmo Adonai hay un nombre que está asociado hay un nombre de Dios que dice el Señor Sidkeinu. Adonai Sidkeinu es un nombre de Dios que significa Adonai, justicia nuestra. ¿Quién es la justicia? Cristo. Por eso, la piedra angular de la reconciliación es Cristo. Sus mandamientos, su ejemplo, hay que imitarlo y que hay que seguirlo. Y la piedra angular de la condenación es el atrevimiento que la humanidad ha tenido de, habiendo tenido una oportunidad de ser librados de la perdición, haber rechazado a Cristo. Por eso, hermanos, rechazar el Evangelio es un error garrafal. Y es algo que no tiene por qué preocuparlo, hermano, porque eso no depende de usted. Que muchas veces predicamos el Evangelio creyendo, ojalá queriendo que todo el mundo lo acepte. Pero, hermano, usted se va a dar cuenta que, de hecho, sorprendentemente, es mucho más el que lo rechaza que el que lo acepta. ¿Amén? Pero, hermano, esto no tiene por qué preocuparse de eso porque Dios ya tiene un número, Él estableció un número para que cuando se complete ese número, ya la gracia y el tiempo de gracia y la oportunidad de arrepentimiento para todos aquellos que son pecadores, ya cese. Amén. Sí. Bueno, hermano, eso era la enseñanza del día de hoy. Espero que haya sido provechosa para todos los que escucharon. Ahí vamos a estar mirando todo este tiempo, esa lista que está muy hermosa y ojalá podamos profundizar lo mayor posible, que está en Isaías capítulo 33. Y le digo una cosa, más allá de los del Evangelio, el Sermón del Monte y de las palabras apostólicas, este pasaje por lo menos para mi vida, ha sido una piedra angular muy importante. Si hay pasajes importantes en la palabra, Isaías 33, del versículo 3 en adelante, es uno de ellos. Estúdielo, hermano, vuelva a mirar la enseñanza, vaya usted con su diccionario, estudie la palabra y utilícela en su caminar con Dios. Amén. Amén. Hermanos, me alegra mucho poder estar este tiempo con ustedes. Vamos a orar, hermano, para pedirle al Señor que esta palabra quede grabada en sus corazones y sea muy provechosa para todos ustedes. Amén. Bueno, Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias en esta hora, te alabamos, te bendecimos y glorificamos. Gracias por esta oportunidad que nos das de aprender tu palabra, Señor. Lo bendigo a todo este pueblo el día de hoy. Y pido, Señor, que esto sea provechoso en el nombre de Jesús. Que esta palabra, Padre poderoso, quede grabada en los corazones, Señor, y que rinda un fruto rebosante y abundante en el nombre de Jesús. Para la gloria tuya y para tu alabanza, por el poder que hay en ti. Espíritu Santo, interviene en nosotros, llénanos, síguenos transformando, renovando nuestro entendimiento, purificando nuestro corazón y tu fuego poderoso también, Señor, en el nombre de Jesús, aplicado en nosotros. Que podamos, Señor, tener la consistencia tuya y entremos confiadamente, Señor, y a plenitud en el reino de los cielos contigo, en el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu maligno que se ha levantado en contra de nosotros, destruimos toda oración contraria, todo conjuro, toda estructura contra nuestra deshecha.
Oramos para que seas tú nuestro sustento, nuestro sanador, nuestro libertador y nuestra paz en el nombre de Jesús. Esta noche vamos a ir en paz a nuestros aposentos, en coinonía contigo, Señor, y amando tu palabra cada vez más en el nombre de Jesús. Atamos toda retalación y venganza, toda furia de las tinieblas, y le echamos al abismo todo caballero de la noche y de Morfeo, lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Y oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, que tengan de nosotros misericordia, que alces tu rostro sobre nosotros y pongas en nosotros paz. En el nombre de Jesús. Y oramos para la gloria tuya, para tu alabanza y para tu reconocimiento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga y sea provechoso para todos ustedes. Un abrazo grande a todos. Nos vemos mañana conectados allí con el pastor Antonio. Dios les bendiga. Un abrazo grande. Amén.